va a hacer un resumen sobre lo que aprendieron este mes de la Biblia. 12 láminas en donde va mostrando los distintos sucesos que pasaron en la Biblia. Así que vamos a empezar desde la creación hasta en los tiempos de Jesús. Así que ahora cada niña va a leer y niño va a leer un pedazo de lo que sucedió, del suceso. Comenzaremos la cronología bíblica con el comienzo, que sería la creación, en donde Dios creó a todo el mundo y el universo y las criaturas en 6 días. Al ser humano lo creó en el 6.º día, y el descanso el 7.º día. Después de ser humano tuvo la caída y fue expulsado del huerto del Edén. Después de mucho tiempo la humanidad se dividió y fue muy pecadora, y Dios quiso destruirla con un diluvio. Pero hubo un hombre justo llamado Noé, al cual Dios tuvo misericordia de él y construyó un arca, y se salvó él y toda su familia. Luego, después de un tiempo, Dios escogió un hombre llamado Abraham. Este hombre fue el padre de multitudes, en donde engendró a su hijo Isaac, y luego Isaac a Jacob y a Esaú, y donde Jacob cambió su nombre a Israel, de donde provenían los 12 tribus de Israel. Dentro de los hijos de Israel estuvo José, un joven el cual estuvo de rey en años de Egipto, y toda su familia fue a vivir a Egipto. Luego de haber transcurrido unos años, el faraón estaba amenazado por el pueblo de Israel. En Israel crecía la esclavitud, pero Dios escogió a un hombre llamado Moisés, el cual libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Este hombre hizo muchas maravillas, abrió el mar rojo, y también Moisés recibió las tablas de la ley escritas el mismo Dios. El sucesor de Moisés fue Josué, cual fue un gran guerrero, del cual conquistó muchos pueblos a favor de Israel. Dentro de las hazañas estaban los muros de Jericó que cayeron. Luego de José hubieron varios líderes llamados jueces, que lideraron al pueblo de Israel en un tiempo donde el pueblo de Israel muchas veces desviaba la idolatría y luego volvía a adorar a Dios. Dentro de los jueces más conocidos está Gedeón, Sansón, Débora y Samuel. El pueblo de Israel pedía a Dios reyes como los demás naciones, y Dios se lo concedió, y el primer rey fue Saúl, luego fue David, y luego fue su hijo llamado Salomón. Este periodo se llama el Reino Unificado. Luego de esto se dividió el reino en todos, donde vivía en un reino dividido entre el reino del norte y el reino del sur. En este periodo hubo muchos reyes, y también surgieron los profetas, que eran los hombres que llevaban un mensaje de Dios. Así su pueblo, dentro de los profetas más considerados están David, Isaías, Ezequiel, Elías, entre otros. Luego hubo un periodo de 400 años de silencio
profético en donde se le llama periodo intertestamentario, donde surgieron muchos pueblos como Grecia y el pueblo romano, y en este periodo nació Jesús en los 4 años antes de Cristo. Jesús tuvo su ministerio donde encontró a sus 12 discípulos. Él hizo milagros y maravillas en todos los pueblos que recorrió, predicando la grata nueva de salvación. Él murió conforme a la profetizada en Isaías 53, pero al tercer día resucitó Jesús. Fue el que separó la historia en dos gracias a su nacimiento. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, los discípulos esperaron la promesa del Espíritu Santo en el aposento santo, y vino el Pentecostés. Y ahí donde surge la iglesia primitiva, y donde después, a posterior, Jesús se le apareció a Saulo y él comenzó su ministerio, donde realizó 3 viajes, donde él fundó muchas iglesias como Efesios, Corintios, Tesalonicenses, y ahí donde comenzó la iglesia primitiva. Entonces aquí, como podíamos ver, que los niños empezaron a hablar desde la creación, después hubo el diluvio, vinieron los patriarcas, donde estaba Abraham, Isaac y Jacob. Luego estuvieron cautivos por Egipto, y Moisés los salvó de la esclavitud de Egipto. Después el sucesor de Moisés fue Josué, donde está aquí nuestro hermano Israel, donde uno de sus grandes hitos fue la conquista de muchos pueblos, dentro de esos Jericó, los muros de Jericó. Luego vinieron los jueces, que eran distintos líderes del pueblo de Israel, aproximadamente fueron como 14, entre los más conocidos está Sansón, Gedeón, Débora, y el último que fue Samuel. Y luego el pueblo de Israel pidió reyes como los demás pueblos, donde están Abraham, Isaac, los reyes Saúl, David y su hijo Salomón. Luego de este periodo se dividió el reino, se dividió entre el norte y el sur. El norte se llamaba Israel y el sur se llamaba Judá, ¿cierto? Y de aquí después fueron cautivos por distintos imperios. El norte fue cautivo por el imperio asirio, y el sur, que era Judá, por Babilonia, donde ahí podemos ver la historia de Babilonia, donde está el rey Nabucodonosor, donde está Daniel, y en el reino del norte estuvo Elías, donde estuvo ahí con los profetas de Baal y Acab. Luego de ese periodo, hubo un periodo, quizás no se habla mucho en la Biblia, pero sí en la historia, que es el periodo intertestamentario, donde surgió el imperio de Grecia, que lo tiene nuestro hermano Felipe, y Roma, donde surgió también el imperio romano. Y ahí donde nació Jesús, en el imperio romano. Él nació, después inició su ministerio, se dice que aproximadamente a los 30 años, donde con sus discípulos tuvo muchas enseñanzas, hizo muchos milagros, y todos saben que él tuvo que morir por la profecía de Isaías 53, pero resucitó al tercer día y ahora está con nosotros. Y sus discípulos se sentían solos, pero dijo: yo no lo he dejado solo, le he dejado un consolador, que es el Espíritu Santo. Y ahí, como podemos ver, que en Pentecostés, en 120 recibieron al Espíritu Santo, y comenzó la iglesia primitiva. Dentro de uno de los grandes personajes del Nuevo Testamento está Pablo, que él, siendo un perseguidor de la iglesia, él fue quien fundó muchas iglesias y les enseñó cómo iniciar una iglesia. Y para finalizar, nuestra hermana Camila va a hablar sobre qué se celebra el mes de septiembre, porque muchos sabemos que se celebra el mes de la Biblia, pero ¿por qué se celebra el mes de la Biblia? Aquí nuestra hermana Camila nos va a decir. Amén. Les saludo a todos en el amor del Señor. Agradecemos al Señor la oportunidad que tuvimos con los niños de poder estar 3 semanas aproximadamente estudiando la Biblia cronológicamente.
y gracias al Señor muchos niños pudieron aprender cómo fueron el orden de los sucesos. Amén. Y también aprender algo súper importante, que en el periodo del exilio surgieron los profetas importantes, que fue Daniel, Isaías, también Ezequiel, y así también otros profetas como Habacuc, Oseas, Amós y así muchos más. Y agradecemos al Señor también porque aprendimos también que la importancia de la celebración del mes de la Biblia fue porque en aquel tiempo, el 26 de septiembre de 1569, se imprimió la primera Biblia en la versión española. Amén. Para nosotros es una bendición tener ese tesoro en nuestras manos, porque sabemos que a través de todo ese proceso muchos hombres sufrieron, fueron perseguidos por causa de la transcripción de las Escrituras, porque habían personas que estaban prohibiendo de que se supiera la verdad del Evangelio. Pero sabemos que el Señor es más grande y sabemos también que le dio la valentía a aquellos hombres para que pudieran traducir la Biblia, la Escritura Sagrada, en diferentes idiomas. Amén. Dice también que se concluyó la impresión de la Biblia en español llamada la Biblia del Oso. Así se llamaba la primera Biblia, porque la portada de la Biblia salía un oso comiendo una miel en el panal, significando de que la palabra del Señor es dulce como la miel. Amén. También dice acá en la información que fue traducido por Cassiodoro de Reina, y en esta oportunidad se imprimieron 260 ejemplares en Suiza. Amén. También dice que en esta traducción, que posteriormente fue revisada por Cipriano de Valera en 1602, dio origen a la famosa versión Reina de Valera que tenemos nosotros en nuestras manos. Actualmente nosotros conocemos la 1960, pero también sabemos que está la 1602 y también la otra versión que tenemos algunos en nuestras manos, que es la versión 1909. Amén. Dice también que fue reconocida y amada, ¿cierto?, por los evangélicos hasta el día de hoy. Y dice que la Biblia del Oso fue la primera traducción completa en español, traducida de los idiomas de los manuscritos originales. Amén. Sabemos que la palabra del Señor fue escrita por diferentes idiomas que le enseñamos a los niños, que fue el hebreo, el arameo y también el griego. Porque es importante conocer de que fueron escritos en este tipo de traducciones de lenguas, porque en ese tiempo el idioma predominante era en Israel el hebreo, y obviamente también por las conquistas que sufrieron estos pueblos, también se predominó en ese tiempo el griego. Era como el idioma oficial, como lo podemos ver en la actualidad del inglés. Así también en ese tiempo el griego fue predominante. Y podemos ver que en el Nuevo Testamento, la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por eso es importante saber de dónde proviene, ¿cierto?, la traducción actual del español. Y dice también que traducciones previas de la Biblia eran desde la Vulgata latina. Y así también hubieron porciones de los idiomas originales. Amén.